Bueno, buenas noches para todos. Al compañero Nixon, que lo tenemos aquí conectado, y aquellos que de pronto van a ver la grabación posteriormente. Esta es la primera web conference que vamos a desarrollar dentro del módulo de competitividad intercultural. Me presento, digamos que este es como nuestro primer acercamiento. Mi nombre es Isamar Gutiérrez, soy administradora de negocios internacionales, tengo una maestría en logística integral y comercio internacional y también me encuentro estudiando un doctorado en administración gerencial. Estoy ubicada en la ciudad de Barranquilla. Para aquellos que de pronto estén cerca de la zona, bueno, son bienvenidos si necesitan tutorías presenciales y si no, bueno, saben que me pueden encontrar por Teams. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar em, referente a lo que les compete porque estamos en el momento intermedio, ¿cierto? De las actividades que tienen que desarrollar y como para que vayamos aterrizando un poco más en qué tienen que hacer y también tomar, digamos, algunas anotaciones o alguna retroalimentación que nos quedó de la primera actividad. La idea es que conforme vayamos avanzando, se pueda ir mejorando lo que estamos desarrollando. Entonces, en la agenda de hoy tenemos salud y presentación, tenemos lo que es la unidad 1 y temática de la unidad 1, algunos puntos claves, dudas e inquietudes. Nixon, como te tengo conectado nada más a ti, te pido el favor que te presentes, me cuentes de dónde eres, a qué te dedicas, tus expectativas, toda la información que tú consideres relevante, por favor. Y si es posible que me regales la cámara un ratico mientras te presentes. Claro que sí, directora. Directora, buenas noches. Me presento. Mi nombre es Nixon Velasco. Me encuentro en este momento por ahora en la ciudad de Bogotá. Pues mi Ok. profesión, como puedes ver, soy militar. Acabé de llegar hace poquito. Venía corriendo para poder ingresar a la web conference. Alcancé a llegar gracias a Dios porque pues venía en el transporte público y ahí es un poquito tedioso conectarse. Sí, claro, la bulla y la incomodidad. Sí, señora. En este momento, pues estoy adelantando el programa de administración de empresas. Eh, Mis expectativas, pues, de lograr terminar la carrera, pues ya estoy próximo a culminar por tiempo la carrera militar. Pues igual puedo seguir, pero pues quisiera tener como, varias opciones y no solo como la parte militar cuando Claro. termine, sino que tenga más expectativas. Como uno dice cuando va a salir, tener las puertas abiertas en cualquier lugar, para uno poder llegar y golpear y no solo decir, no, que usted qué hizo, no, pues que yo no soy militar, pero pues, no sé, pero pues qué carrera tiene, ¿no? Pues ya poder uno decir, no, yo soy profesional en esto, realicé estos cursos, y poder tener como una hoja de vida más amplia. Tener un abanico de posibilidades. Sí, señora, es correcto. Qué bueno. Sabe que yo tengo excelente referencia de los militares. Tuve la oportunidad de trabajar con dos compañeros. Ellos eran de la naval, si no estoy mal. Uno era capitán y el otro era teniente, creo. Y cuando ellos se retiraron de su vida militar, terminaron aterrizando en la docencia, lo que usted dice. Ellos desarrollaron paralelamente otra carrera. Entonces, cuando terminaron ese rol militar, se dedicaron a dar clases y explotar todo ese conocimiento. Y bueno, a la fecha de hoy, ellos se dedican es a eso. Y a mí me encantaba trabajar con ellos por su disciplina, porque es que ustedes los militares, uno dice, hay que hacer esto para tal fecha y de esta manera, y así se hace. No hay pero de que no se puede, no, así se hace. Entonces, yo era feliz trabajando con ellos. Eso es algo que a los profesionales a veces les cuesta y que ustedes tienen de sobra. Esa disciplina para las tareas, para los retos, sobre todo. Entonces, le auguro muchos éxitos. Está haciendo una excelente combinación
La parte militar con una carrera del área administrativa es excelente. Es más, me atrevería a decir que no se quede en el pregrado, que lo complemente con un posgrado que sea afín a la línea que usted quiera o le gustaría desarrollar, como para que termine de nutrir aún más ese perfil que está creando. Bueno, Y señor es un Nixon, le objetivo a agradezco larga, mucho. sí, es un Sí, objetivo a largo plazo, es hacer creo que uno tiene, es que no me acuerdo cómo es que llama, son siglas en inglés, en MBA, un MBA, un MBA. sí, Sí, es el MBA, realmente que a nivel de posgrado, bueno, hay muchas opciones, sino que la más común es un MBA. Porque bueno, usted está en la línea de administración, un MBA es para administración. También hay maestrías disciplinares, que no son MBA, sino que son disciplinares. Entonces, sí, con tiempito, porque tiene bastante tiempo aún, puede ir buscando la oferta, cerciorándose, porque tomar la decisión de un posgrado no es sencillo. Eso lleva su tiempito. Yo en lo personal me demoré 2 años para poder decidir qué iba a estudiar, buscando el que yo quería, porque no lo encontraba, y cerciorándome también de que cumplía a cabalidad con las exigencias que tenía, digamos, demanda en el mercado, en fin, todas las características que uno considera. Entonces, con calmita puede ir analizando ese punto. Bueno, señor Dixon, para que sí, director. a lo que venimos. Resulta que en la actividad pasada yo hice algunos comentarios y como esto lo van a ver el resto de estudiantes, voy a aprovechar para que sea para todos. Ustedes están en un nivel en el que se están formando como profesionales, ¿cierto? Y las actividades hay que verlas de esa manera. Tratemos de verlas como si estuviésemos hablando con el jefe. No quiere decir que yo sea la jefe, simplemente sino que es el jefe el que les está pidiendo que entreguen un ensayo, un informe. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque ese tipo de textos o ese tipo de escritos tienen una estructura mínima que conservar, que de pronto algunos no la desarrollaron mucho a cabalidad. ¿Qué estructura mínima debe haber? Cuando ustedes le piden, por ejemplo, haga un documento, si en estos momentos, bueno, sabemos que en el mundo está pasando ahorita el conflicto entre Israel y los palestinos, si ustedes le piden y le piden, bueno, haga un documento referente, un texto argumentativo referente a la problemática a nivel diplomático que se está presentando. Efectivamente, usted va a tener que leer, ver videos, documentarse para poder emitir esa opinión y hacer ese texto. Pero eso también implica que ese documento que ustedes van a hacer debe tener citas. O sea, las citas deben ir sí o sí, porque esa información que usted está plasmando, de algún lado tuvo que salir. De algún lado salió. Y ese de algún lado hay que plasmarlo, hay que colocar la fuente, las referencias. Y eso se debe colocar en formato APA. O sea, las citas casi siempre son en formato APA. Yo en el foro general del curso hay una opción que es yo les colgué las normas APA en caso de que necesiten consultar. Entonces, ahí lo pueden revisar, eso por un lado. Por el otro, es que cuando se hace ese tipo de textos, también la sugerencia es aportar cifras. Las cifras le dan un carácter de veracidad al documento, digamos que lo hace un poquito más interesante. Entonces también es bueno eso, reforzarlo con datos numéricos, estadísticas, cualquier otro dato que me ayude a mí a darle más carácter al documento. Y cuando es un texto argumentativo que te están pidiendo tu opinión, aunque no te están dando, digamos, qué tan largo va a ser o qué tan extenso va a ser, ¿cierto? Digamos que sí hay como un mínimo a conservar. El que a ustedes le pidan un texto de ese tipo y ustedes entreguen nada más 3 líneas, 4 líneas, a lo mucho un párrafo de 6 líneas, no cumple a cabalidad con lo que se quería. Porque si ustedes examinan la rúbrica, que ustedes la tienen colgada en el aula, la rúbrica pide algunos puntos, como por ejemplo, si el estudiante profundizó, si el estudiante de verdad
desarrolló. Porque una cosa es emitir una opinión de forma general, ¿cierto? Y otra cosa es desarrollarla, eh, profundizar en ella. Entonces, adelante, puede hacerme las preguntas. No me había dado cuenta. Dígame, señor Nixon. Fue una consulta, pues yo realicé el ensayo, lo tomé de la siguiente forma, no sé, de pronto fue una estructura que aprendí hace muchos años, no sé si de pronto cambió. Iba como una tesis en primer lugar, que era como mirar, de introducir al tema al lector, Ujú. basándose en un escrito, en mi ensayo fue de 2 páginas y 2 páginas, 2 líneas. Entonces Perfecto, está perfecto. lo realicé, cogí un fragmento como de una revista o algo, y de ahí empecé como a hacer la parte argumentativa en el resto, y al final como en el nudo, pues hice la parte argumentativa, y posterior el último párrafo fue un desenlace que hice una conclusión, pero las Ok, citas las coloqué como bibliografía en una hoja aparte, no sé si así estaba ok. bien o de pronto es que toca citarlas dentro del mismo escrito. Bueno, esa estructura que usted me acaba de dar está perfecta. Está perfecta la estructura. Porque sí, uno debe hacer una pequeña introducción para que el lector vaya teniendo una idea de qué le vas a hablar. Y luego sí, debe haber un nudo, que es donde ya tú empiezas a, pues, a desarrollar el tema y la conclusión, ¿cierto? Lo de las citas, que le hayas puesto abajo la bibliografía también está excelente, pero es necesario que la coloques también dentro del texto. De pronto te faltó eso. Entonces, es necesario que dentro del texto ubiques la cita. Eh, en Word, en la opción insertar, hay una opción que dice crear cita y ahí tú le das crear cita. Escoges qué tipo de documento es. Si es, por ejemplo, un artículo científico, si es un libro, si es una página web, lo que sea donde tú sacaste la información. Le dices qué tipo es y él te va a pedir una información. Tú vas a digitar esa información y le vas a dar crear cita. Y Word solito crea la cita. Ya. Cuando tú termines de escribir al final, tú le puedes decir a Word que te cree la bibliografía porque ya tiene el registro de todas las citas y él crea la bibliografía solos. Entonces, voy a tomar apunte para que en el CIPAS o en la próxima web conference les voy a incluir este tema de las citas y la bibliografía para reforzarles ahí un poquito y pues sea más fácil. Pero la estructura que usted me está contando está perfecta. Es que eso es lo que se quiere. Lo digo porque, digamos, hubo trabajos que, como le explico, nada más tenían un párrafo. Y no es que la idea estuviera mal, pero en un párrafo no se alcanza a desarrollar por completo un trabajo. Y tengamos en cuenta el nivel en el que ustedes están. Ustedes ya deben ser capaces de emitir este tipo de textos o documentos. Es más, el límite lo ponen ustedes, porque incluso dentro de estos documentos, si ustedes quieren anexar, por ejemplo, tablas, figuras, diagramas, imágenes, son bienvenidas. Todo eso es bienvenido, porque hace parte de la contextualización que ustedes están haciendo dentro de la actividad. Entonces, mi invitación más que todo es que cuando tengan ese tipo de actividades, hagamos el ejercicio completo de leer, de consultar, de investigar, de tomar apuntes, de redactar, porque es más que todo eso, redactar. Y yo siempre hago la sugerencia que antes de enviar, o sea, cuando ya sea el envío definitivo, léanlo ustedes en voz alta o pídanle el favor a alguien más que lo lea. Y se van a dar cuenta de pronto si aún hay cositas que ajustar. Por ejemplo, hay personas que tienen muletillas y esas muletillas se hacen evidentes cuando uno escribe este tipo de textos. Por ejemplo, es que la persona escribe mucho entonces, entonces, en un mismo párrafo, entonces está 5 veces. Entonces, eso es una muletilla. Sino que a veces cuando estamos en el proceso de escribir, como se nos va, digamos, ocurriendo y aprovechamos y vamos escribiendo y no nos damos cuenta que hacemos eso. Entonces, si es bueno, una vez yo terminé, voy a leerlo en voz alta. Es más, si usted está solo, pone el celular grabando, lo lee usted en voz alta
y luego escuche la grabación y se va a dar cuenta si ya quedó bien o es necesario hacerle otros ajustes. El otro punto son los foros. Yo sé que de pronto en esta primera actividad, de pronto no estaban muy familiarizados con el entorno y demás, pero los invito a que utilicen el foro de la actividad. Ese es el espacio ideal para que yo les pueda retroalimentar. Si ustedes tienen un avance, mándenmelo, que yo con gusto lo voy a leer y les voy a dar enseguida las sugerencias. De pronto, todas esas sugerencias que yo les coloqué ahora en esta primera actividad, si me lo hubiesen mandado por el foro, ustedes la hubiesen podido hacer antes y obviamente hubiesen sacado pues una mejor calificación. Entonces la idea es esa. Utilicen el foro, escríbanme, vamos revisando, van arreglando, van mejorando el texto. Y también quiero hacer una aclaración. El hecho de que la actividad se mande por el foro, porque también me pasó, no quiere decir que ya no es necesario subirla al entorno de evaluación. Sí, sí es necesario, porque yo en el foro no califico. Yo en el foro retroalimento, más no califico. La calificación se coloca una vez está es en el entorno de evaluación. Entonces, como para que también tengamos en cuenta esta partecita y no haya confusión. Y en el aula, ustedes tienen diferentes foros, dependiendo del, digamos, si ustedes tienen dudas, inquietudes, el foro también de interacción social, para que se conozcan con sus compañeros y puedan desarrollar actividades colaborativas y demás. Entonces, digamos que este era como un abrebocas de lo que fue esta primera fase de reconocimiento y digamos que de las cositas que hay que tener en cuenta para que mejoremos y de aquí a que acabemos estén hechos unos expertos. Entonces, vamos entonces a lo que sí ya nos compete. Estamos en estos momentos en la fase 2. La fase 2 es planeación y la fase 2 es de trabajo colaborativo. Por eso también era importante que se conectaran hoy para que tuvieran, digamos, esa oportunidad de conocerse entre ustedes, porque la idea de la actividad es que sea colaborativa. Ahora bien, ¿qué sucede si ustedes no logran contactar un compañero para trabajar? En esos casos, continúen el trabajo solos. Es decir, que no sea motivo de que no terminen el trabajo. Háganlo solos, no importa. Lo ideal es que sea colaborativa y eso les va, digamos, a aligerar la carga. Pero en determinado caso de que de pronto se complique por tema horario, no logren calzar, realicen la actividad solos. Lo importante es que la hagan. Esta actividad empezó a correr el 9 de octubre. A la fecha de hoy, horario de la mañana que revisé, hoy es 3 de octubre, nadie le ha comentado nada. Yo igual sigo pendiente revisando. No dejen para lo último. La actividad cierra 5 de noviembre. No dejen de pronto, es que el 4 de noviembre es que yo voy a enviar mi aporte, porque ahí ya están sobre los tiempos. Puede ser entonces que cuando yo les dé la retroalimentación ya haya vencido el tiempo para subir la tarea. Entonces, adelante, señor Nixon. Profe, como es el trabajo en grupo, debemos llevar lo que vimos en, no sé si, pues me imagino que todos vimos ese curso de cátedra unadista, que debemos tener un rol, el que sube el trabajo, el que lo revisa. Lo mismo que vimos en cátedra unadista, ¿se ven todas las asignaturas en todos los cursos o son Bueno, roles diferentes o se trata para diferente? este caso, para este caso puntual, cuando les hablan de trabajo colaborativo en este módulo, en este curso, se están refiriendo a que ustedes van a hacer un solo trabajo y lo va a subir uno solo de ustedes. Pero el trabajo debe tener, digamos, los nombres relacionados de los participantes. Que ya internamente ustedes de pronto se asignan roles, ¿cierto? O hay un líder dentro del grupo, excelente. Pero en estos momentos el tema colaborativo está haciendo referencia a que va a ser un solo trabajo para el grupo, por decirlo así. Bueno, Gracias, profe. listo.
Entonces, bueno, como les decía, esta actividad vence el 5 de noviembre. Eh, no esperemos los últimos días para no estar corriendo, ¿cierto? Y porque la retroalimentación de la actividad es el 6. Yo trato de que hoy cerró la actividad y al día siguiente les estoy retroalimentando. O sea, al día siguiente tienen la nota. Esa es como mi intención siempre. Y así también puedo con tiempo, aquellos que por aquí o Y no alcanzan a enviar las actividades, informarles. Estimado estudiante, no entregó la actividad a tiempo y ver de pronto qué se puede hacer para que no pierdan esa nota. Entonces, es muy importante agendarnos y cumplir con los tiempos. Bueno, para esta fase, ustedes tienen unos referentes bibliográficos. No sé si ya tuvo la oportunidad de verlos o saben dónde están ubicados. Esos referentes bibliográficos son importantísimos para la tarea que van a realizar. Deben leerlos, apropiarse de ellos, masticarlos si es el caso. Les puedo dar una sugerencia para que se les haga más fácil. eh, el tema, porque algunos son artículos de revistas, textos. Esa misma temática ustedes la pueden buscar en videos en YouTube. Y de pronto se les va a hacer un poquito más fácil terminar de entender. Entonces, leer el texto que tienen colgado en las referencias y posteriormente pueden ver videos. El tema que van a desarrollar está enfocado, digamos, a la internacionalización, ¿cierto? Y a lo que implica la parte cultural dentro de estos procesos. Entonces, sí es fundamental para lo que van a desarrollar que ustedes lean esa parte. Entonces, yo aquí hice un pequeño ejemplo. Yo tomé uno de los textos que están colgados o que tienen colgado en las referencias bibliográficas y lo analicé. Esto es una forma que ustedes pueden utilizar para analizarlos y que después sea simplemente unir ideas, porque es que para la actividad tienen que analizarlo todos. Entonces, esta es una forma. Entonces yo coloqué, bueno, listo. ¿De qué está hablando este artículo que estoy leyendo? ¿Este artículo de qué se trata? Este puntualmente que yo escogí habla de algunos conceptos claves, como es la cultura, como son los negocios internacionales y cómo es el proceso de internacionalización. Y también encontré información relevante dentro de este artículo. Encontré que ellos hacen una descripción del contexto global y la importancia también de entender las variables culturales en los negocios internacionales. También me di cuenta que hay unos aspectos teóricos que ellos están mencionando y hay unos modelos de referencia. En este caso, ellos hablan del modelo de internacionalización de Uxaya. Ese modelo yo lo puedo buscar. Yo les sugiero para buscarlo que utilicen portales confiables, como por ejemplo Google Académico o Scholar y las bases de datos que tiene la universidad, que también son excelentes. Googlearla así directamente en Google les puede arrojar muchísimas cosas. Entonces hay que saber revisar. O como les dije, buscar un videíto que hable sobre este modelo o teoría. ¿Qué implicaciones prácticas pude detectar dentro de este documento? Bueno, este documento ofrece una visión general que establece el tono para el resto del análisis. Ese artículo que yo leí te está dando es una visión general sobre cómo impacta la cultura de los negocios internacionales en los procesos de internacionalización. Esa es la vista que me está dando. Ahora, ¿qué implicación tiene eso? ¿O cómo está impactando? Pone en manifiesto la relevancia de considerar aspectos culturales en la formulación de estrategias internacionales. Y como se termina decantando por cultura, porque el documento realmente se centra en eso, dentro de sus variables yo puedo también decir que está cultura, la importancia de la comunicación de la cultura y las estrategias. Dentro de esta yo puedo decir también que en su información relevante está una discusión sobre cómo las variables culturales
pueden llevar a malentendidos en los negocios. Y esto es una realidad, sobre todo esta parte. Vamos a ver algunos ejemplos antes de continuar. ¿Cómo cree usted que se ve un McDonald's en China? ¿Será que se ve igual a los McDonald's de aquí? ¿Cómo creería que se ve? Pues, digamos, en el ensayo, en el primer ensayo pues, que tuve la oportunidad de realizar, mucho tema sobre una lectura que hice, decía que pues unas palabras utilizadas en inglés no eran las mismas utilizadas precisamente en China, que se veía totalmente diferente, que una frase en un país no significaba nada, pero en otro país significaba un todo. Entonces, que si usted iba a llegar desconociendo la cultura, podría llegar a un fracaso económico, a un fracaso en una negociación. Es correcto, es correcto. Es más, China, y por eso lo cojo de ejemplo, porque China tiene una cultura muy arraigada. Ellos respetan y digamos, sus tradiciones no las olvidan. Entonces, por ejemplo, allá, ¿sabes que China, digamos, así como en Colombia, cada región tiene su cultura, por decirlo así, ¿cierto? No es lo mismo de pronto la cultura del costeño a la cultura del paisa, del rolo y así sucesivamente. Ellos también tienen sus pequeñas subdivisiones. Entonces, hay un tema con ellos y es que en McDonald's la figura, sí, la figura que digamos ilustraba la marca era un payaso, pero en China el payaso no infunde respeto, es una figura como de burla. Entonces, eso generó conflicto para que los consumidores tomaran la decisión de entrar y decir, voy a entrar y voy a consumir el producto. No, eso fue un problema, realmente. Entonces, allí existe uno de los únicos McDonald's que tiene un dragón y no un payaso, porque el dragón dentro de su cultura sí es importante, sí está relacionado con ellos. Entonces fue la forma o fue la estrategia que encontró McDonald's de meterse en ese mercado y decir, bueno, yo también quiero pertenecer aquí a China, adóptenme, consuman mis productos, básicamente. Entonces, miren cómo sí la cultura y la estrategia de la comunicación afecta muchísimo. Hay un caso que es un caso real. eh, un emprendedor encontró un buen negocio, exportaba esta fruta que es dura, granadilla, exportaba granadilla a China, casualmente. Y creo que usted sabe que allá hay muchas frutas que son consideradas exóticas, como la sandía, por ejemplo. Entonces ellos exportaban la granadilla y tenían una alta demanda. Pero el segundo mes pasó algo. El segundo mes no habían pedidos, nadie la compraba. Y el vendedor de acá se comunica con los almacenes en China a preguntar, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no me han comprado más? Entonces, ellos explican que lo que sucede es que los consumidores pues ya no la estaban comprando. O sea, ellos iban hasta las góndolas, la veían, la tocaban, la miraban y la colocaban, no se la llevaban. Lanzaron oferta, publicidad y nada, 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 nada. Este señor, en medio de su desesperación porque el negocio se le estaba viniendo al piso, toma la decisión de viajar. Viaja a ver directamente qué es lo que está pasando. Y se coloca de pie al lado de las góndolas que tienen la granadilla. Y efectivamente, la gente llegaba, la tomaba, la colocaba, la tomaba, la colocaba. En vista de la situación, él le pregunta a uno de los consumidores qué pasaba, por qué no la tomaba, por qué no la llevaba. Usted no va a creer la respuesta. Y es un tema también cultural. Y es que ellos decían que la granadilla para comerla era muy dura. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos consumían la granadilla como una manzana, como si comiéramos una manzana. Algo tan minúsculo estaba echando por el piso completo un negocio. Claro, no se les ocurrió mandar la granadilla con instrucciones, cómo se debe consumir, porque asumimos
que como para nosotros es una fruta normal, o sea, que pertenece a nuestra cultura y nosotros sí sabemos comerla, asumimos que el resto del mundo también la sabría comer. Y resultó que no, que esta gente se la estaba comiendo con todo y cáscara. Y obviamente no les era muy agradable. Es más, descubrió un nuevo nicho de mercado porque en vista de que no se la podían comer como ellos querían, empezaron a utilizarla para arreglos florales. Yo, bueno, en fin, son asiáticos. Pero ese es un ejemplo que ilustra bien cómo la estrategia de comunicación es efectiva si se hace desde el plano cultural. Eso puede echar por el piso un negocio o todo lo contrario, puede catapultarlo hacia el éxito. Aquí hay unas teorías importantes que se llaman dimensiones culturales de Hofstede. Estas se las recomiendo especialmente. A mí esa teoría me gusta mucho, porque cuando uno habla de cultura, la cultura es lo más difícil de medir. ¿Cómo mide la cultura? Se puede cuantificar. Uno no puede decir, no, tal ciudad tiene 2% de cultura. Imagínense, difícil. Todo lo que implica cultura es muy difícil. Entonces, en vista de esta situación, esta teoría de Hofstede lo que hace es que logró cuantificar la cultura, pero la cuantifica basándose en dimensiones. Entonces, ellos establecen, por ejemplo, una dimensión que está orientada hacia si esa población está orientada hacia la masculinidad o hacia la parte femenina. ¿Cómo así? Sí, es que ellos dicen que si es una cultura que está más orientada, por ejemplo, a la protección, al cuidado de los niños, a las tradiciones, es una cultura orientada más a la parte femenina. Pero si este mismo territorio está más orientado, por ejemplo, a ser competitivos, estar, digamos, siempre como que abanderando con iniciativas, dicen que está más orientado a la parte masculina y ellos miden eso de 1 a 100. También miden, por ejemplo, cómo está distribuida las riquezas y el poder. Entre más alto sea el número, por ejemplo, 80, porque es eso, de 1 a 100, eso quiere decir que esa población tiene una muy mala distribución del poder y la riqueza, que el poder y la riqueza está concentrada en pocos. También mide, por ejemplo, qué tan colectiva o qué tan individual es esa sociedad, qué visión tienen hacia el futuro. O sea, él mide muchas cosas y lo hace de forma numérica. Entonces, esto brinda un panorama clave para las empresas. Estas mediciones ya están hechas, o sea, nadie tiene que hacerlas, ya existen. Hay una página web dedicada a esto y usted puede entrar ahí y buscar, por ejemplo, Colombia y ver cómo están las dimensiones colombianas en este momento, hacia dónde estamos orientados. Asimismo, puede buscar España, Estados Unidos y puede comparar varios países y darse cuenta hacia dónde está la orientación. Entonces, también es un excelente ejercicio cuando se toca el componente cultural en los negocios. ¿Qué implicaciones puede tener esto? Bueno, subrayen la importancia de adaptar las estrategias de comunicación y marketing a las normas culturales y locales. Y por último, no menos importante, tenemos lo que son los aspectos legales y políticos. Este plano es muy importante también dentro de los negocios. Aquí tendríamos hablar de política, leyes, estrategias, todo lo que englobaba en la parte internacional, claro está. Aquí es la exploración de cómo las leyes y las políticas pueden, digamos, impactar las operaciones internacionales. Y aquí aparece el análisis de Pestel. No sé si de pronto ha tenido la oportunidad de desarrollarlo previamente, que el análisis de Pestel mide varias variables. Cada letra es una variable diferente o unos atributos diferentes. Dentro de esos atributos ellos contemplan el panorama político y legal. ¿Qué tanto impacta esto? Mucho. Los países tienen calificación de riesgo, así como nosotras las personas
tenemos calificaciones ante los bancos, ¿cierto? Cuando uno va a pedir un crédito, a uno lo consulta en centrales, sea Data Crédito, Cifin, la que sea, y resulta que usted tiene una calificación que puede ser muy buena, no tan buena, mala. Los países tienen lo mismo. Los países tienen una calificación. Cuando estábamos aún en el gobierno de Duque, si no estoy mal, que fue en la transición que entramos en el de Petro, hubo un escándalo referente a esto, de que Colombia bajó la calificación, y era eso. La calificación nos bajó, quiere decir que nos alzó el riesgo. Y eso no es bueno para, digamos, posibles inversores o capital, inyección de capital en el país, porque nos deja como que somos un país con un poco de inestabilidad. Entonces, ese tema político legal es muy importante también en, digamos, en el plano de los negocios y se tiene que contemplar también dentro de las estrategias. Vamos con la siguiente. Entonces, resulta que para esta actividad, en la fase de planeación, a ustedes se les pide analizar un caso. No sé si ya tuvo la oportunidad de ver el caso. El caso, si no me falla la memoria, es unas empresas de Medellín y se les piden que lo analicen y que al analizarlo detecten, por ejemplo, los elementos del proceso de internacionalización. Por eso se los coloqué aquí, porque yo sé que de pronto se iban a cuestionar y qué son los elementos del proceso de internacionalización y qué es la competitividad intercultural, qué implicaciones tiene. Entonces, digamos que lo que ustedes van a hacer en esta fase, yo se los hice con otro caso, con otro ejemplo, para que ustedes tengan un imaginario de qué deben entregar y sea más fácil y obviamente obtengan mejores notas. Entonces, en elementos de proceso de internacionalización, esto incluye aspectos como, por ejemplo, lograr seleccionar el mercado objetivo, cuáles serían mis estrategias de entrada a ese mercado, cuál sería mi adaptación cultural, incluso el perfil del cliente, si es el caso. En competitividad intercultural, aquí se analizarán aspectos como la gestión de la diversidad cultural, adaptación de las estrategias de negocio a diferentes culturas. Y las implicaciones prácticas es que este criterio examinará cómo los elementos identificados van a afectar la práctica real en el contexto empresarial internacional. Disculpen un momentico. Ok, listo. Entonces, vamos a ver un caso de ejemplo. Obviamente este caso es más cortico que el que ustedes tienen. El caso que ustedes tienen que leer en la web, perdón, en el aula, ustedes tienen colgado el link para que lo lean. Pero también les sugiero que lo googleen, porque si lo googlean pueden encontrar una versión que está en PDF y la versión que está en PDF visualmente es más sencilla. Entonces, las gráficas y las tablas se pueden interpretar mejor. Entonces, les dejo ahí esa información si lo quieren buscar en PDF. Entonces, caso de ejemplo, tenemos una empresa que se llama Ecoware. Es una empresa emergente que se especializa en la producción y venta de ropa sostenible. Han disfrutado de un éxito considerable en su mercado local y están considerando expandirse internacionalmente. Después de un análisis FODA, DOFA, son los mismos, es el orden de las letras, y un estudio de mercado, han decidido que su primer mercado objetivo internacional será Japón. Entonces, con esta información, yo debo identificar cuáles son los elementos en el proceso de internacionalización, dónde radica la competitividad intercultural y qué implicaciones puede tener. Entonces, veamos. Elementos en el proceso de internacionalización. Bueno, estos que están aquí no quiere decir que sean los únicos. Para este caso, son esos.
pero ustedes pueden darse cuenta al analizar el caso de la actividad que hay, puede ser que haya más. Entonces tenemos selección del mercado objetivo. EcoWare seleccionó Japón, pero lo seleccionó debido a su alto nivel de conciencia ambiental y también que ellos tienen una fuerte demanda en productos sostenibles, es decir, no fue una selección arbitraria ni al azar, sobre todo porque estamos hablando de que es una empresa que, bueno, por el nombre EcoWare nos da a entender que tiene responsabilidad social en el plano ambiental, ¿cierto? Estrategia de entrada. Inicialmente optaron por una estrategia de exportación directa, asociándose con minoristas locales para reducir los riesgos. Cuando uno habla de internacionalización, lo primero que se piensa es eso, es la exportación. Bueno, voy a internacionalizarme exportando, pero no es la única opción. Hay otras alternativas. Por ejemplo, las franquicias. Aquí hay muchas franquicias o negocios que no son nuestros, son del exterior y sin embargo tienen presencia aquí, como el caso de McDonald's. Todos los McDonald's que están aquí no son del mismo dueño. Son personas que compraron la franquicia y se trajeron el negocio. Lo mismo los KFC, compraron la franquicia y se trajeron los negocios. Entonces, esa es otra forma de internacionalizarse. También pueden hacer contratos como tipos joint venture. Si de pronto nunca han escuchado ese tipo de contrato, los joint venture son, también les dicen 50-50, porque lo que hace es que te asocias con otra empresa y van mitad en ganancia, mitad en riesgo. O sea, asumen todo por igual. Aunque eso se puede modificar dependiendo de lo que concilien las partes. Esa es otra forma de internacionalizarse, hacer alianzas. Entonces, hay que examinar al detalle cuál es la estrategia de la empresa para enfrentar este proceso de internacionalización y poder hacer presencia en ese otro mercado, obviamente sin descuidar los riesgos, minimizar los riesgos. Digo minimizar porque los riesgos no se eliminan. Por más investigación de mercado que ustedes hagan, el riesgo no se elimina, lo minimizan y están preparados para los diferentes escenarios que puedan suceder, pero no lo desaparecen. Y tenemos la adaptación cultural. EcoWare invirtió en la adaptación de sus productos al mercado japonés para satisfacer las preferencias de diseño y tamaño del mercado japonés. Y esto es algo que están haciendo muchas empresas. Muchas empresas están tomando el plano cultural y lo están adaptando. Miremos, por ejemplo, marcas eh, como Nike, ¿cierto? Que Nike tiene como un cliente muy definido. Sin embargo, está tomando en cuenta a las mujeres de Medio Oriente y entonces Nike ahora está produciendo el hijab, si no me equivoco, que es este velo que ellas utilizan para aquellas mujeres que son de esta cultura y que hacen deporte y no se sientan incómodas. Entonces ellos crearon uno especial para hacer deporte y ha sido un éxito. Y entonces como está, ellos saben que estas mujeres, pues digamos, son muy tapadas y recatadas, y dicen, hombre, no se puede poner la misma ropa que se pone una mujer latina, por decirlo así. Hay que diseñar algo para ellas. Y efectivamente lo hicieron. Entonces diseñaron como unas truzas especiales que se colocan y encima va otro atuendo. Y lo digo porque las he visto. Entonces es hasta interesante. Asimismo, por ejemplo, los que hacen trajes de baños, para esta cultura también ya diseñaron trajes de baños que permitan que ellas puedan, pues, bañarse sin exponer su figura. Son ejemplos de adaptación, como una empresa completa o un producto se termina adaptando por el plano cultural de ese país. Y muchos productos lo hacen realmente, se adaptan a ese contexto. En competitividad intercultural, tenemos que la gestión de la diversidad cultural, en este caso EcoWare, contrató a consultores culturales para entrenar a su equipo en etiqueta de negocios japonés. Este punto también es importante. En los negocios internacionales hay algo que se llama etiqueta y protocolo.
uno normalmente eso lo escucha y lo relaciona mucho con, eh, por ejemplo, las etiquetas para uno sentarse a la mesa, ¿cierto? Digamos que, un momentito, yo aquí, está como fallando. Entonces, dentro de esa etiqueta tenemos, por ejemplo, de que es de mala educación colocar los codos sobre la mesa, de que si tú terminaste de comer, tú debes dejar los cubiertos alineados hacia la derecha. Y eso quiere decir que los alimentos estuvieron satisfactorios, fueron buenos y cositas así. Pero resulta que dentro de los negocios, esto, digamos, tiene un nivel más alto. Y es que tú necesitas conocer el plano cultural para hacer negocios y no cometer errores. Por ejemplo, en Japón, ellos tienen la costumbre de que para cerrar negocios ofrecen una comida. Dentro de esa comida, ellos brindan un trago. Ese trago es el sake, que creo que es el que hacen de arroz, si no estoy mal. Entonces, ellos culturalmente tienen que si yo le brindo a usted mm, una copita de sake y usted me la recibe por cortesía, normalmente usted me dice, bueno, voy a recibirla porque es la primera, pero ya no voy a tomar más y ya. Eso uno aquí lo hace. Uno recibe uno, dos, tres, hasta ahí por cortesía, pero allá no. Si tú recibiste la primera, tienes que tomarlas todas hasta que se acabe. Si tú le rechazas una sola copita, ese negocio se te puede caer porque los estás insultando. Básicamente estás haciendo eso. Entonces, como algo, digamos que es más del entorno social, te afecta el negocio porque sí, es que esa es la costumbre de ellos. Ellos lo cierran con una comida. Entonces, si tú no vas a beber, tiene que ser porque hay una, digamos, un obstáculo fuerte que lo impida, como por ejemplo, no es que está embarazada, no puede beber, está tomando medicamento, algo, porque si no ellos lo toman como un rechazo hacia su cultura, no lo ven bien. Asimismo, tampoco les gusta que les entregues regalos o presentes, como dicen ellos, tampoco lo ven con buenos ojos. Eso es como por hablar de esa cultura, porque cada uno, como les digo, tiene la suya. En India, ellos tienen la costumbre también de brindar una comida, pero acá es diferente. Ellos, el anfitrión, da el primer bocado a la otra persona con la mano, así, con la mano derecha. Mientras que la mano izquierda, ellos la tienen doblada hacia atrás y solo comen con la derecha. ¿Por qué? Un tema cultural. Para ellos, la mano izquierda está, o sea, está sucia, no sucia en el sentido de limpieza, sino es impura. Entonces, ellos todos es con la mano derecha. Y te toca eso, recibir de la mano de ellos el primer bocado. Si no lo haces, también es una ofensa para ellos. Entonces, hay que documentarse muy bien, muchísimo. Cada vez que se van a entablar relaciones con otro país, sobre todo por la parte diplomática de sus protocolos y sus costumbres, su cultura, para de pronto no cometer un error. En adaptación a la estrategia, tenemos implementar una estrategia de marketing que respete la estética y los valores culturales de Japón, incluyendo el embalaje y la publicidad. Esto tiene que ver un poco, por ejemplo, con el tema de los colores, con el tema de los logos, las imágenes. Japón, ellos les gusta utilizar mucho el logo del sol, por ejemplo. Entonces, es como valerse de esas características propias de ellos y a partir de ahí yo realizar mi estrategia de marketing. Es como aquí. Aquí van a lanzar alguna publicidad, algo, y buscan como que, bueno, qué es lo autóctono de ese país o qué es lo autóctono de esa región puntual, am, en qué me puedo basar yo.
para hacer la publicidad. Entonces, por ejemplo, vamos con Coca-Cola, que es una multinacional, una empresa que está en muchos lugares del mundo. Y Coca-Cola tiene algo particular de entre sus comerciales y su publicidad. El latino, por sí, generalmente, es una persona que es muy afectuosa, que es muy, digamos, de esa tradición familiar, y Coca-Cola lo usa a su favor. Entonces los comerciales de Coca-Cola son, está reunida la familia comiendo, no sé, un arroz chino, y ¿eso con qué pega? Con Coca-Cola. Es más, lo hacemos inconscientemente. A uno le preguntan, ven acá, ¿y qué tomamos? Coca-Cola, porque tenemos asociado que esos momentos familiares se disfrutan con Coca-Cola. Que si salió con la pareja y bueno, fuimos a comer perritos calientes y demás, ¿qué van a tomar? Coca-Cola. Porque resulta que a Coca-Cola también le encanta hacer comerciales románticos, donde están las parejas tomadas de la mano y tomando juntos la Coca-Cola y así sucesivamente. Entonces, son estrategias también donde el marketing se termina adaptando a ese plano cultural para que el mensaje sea recibido y se grabe aquí. Eso se termina grabando en la cabeza y uno lo hace inconscientemente. Otra marca que lo hace mucho es Colgate. Más, uno va a comprar crema de dientes y así tú no vayas a comprar Colgate. Puede ser que vas a comprar, no sé, Flocarte, Fortidet, no sé, y tú dices, deme un Colgate, pero no están llevando Colgate, pero ya eso lo tienes aquí. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el Fab. Uno dice Fab, que es el detergente para lavar, y puede que no estés llevando Fab, no estás llevando esa marca, estás llevando otra, pero ya en tu cabeza está que es Fab. O sea, ya eso se te grabó. Esa fue la estrategia de entrada de la empresa, posicionarse de número uno en la mente del cliente. Eso es lo que buscan las empresas. Entonces, implicaciones prácticas. En las operaciones tenemos lo que es la adaptación de productos que requieren cambios en la línea de producción. Ese mismo proceso de decir, bueno, antes hacía así, ahora se va a hacer así, porque este mercado lo solicita así. Requiere adaptaciones internas en la empresa. En los recursos humanos, la capacitación cultural es necesaria para todo el personal que interactúa con socios o clientes en Japón. Y en el marketing, la estrategia de marketing debe ser localizada, lo que implica un costo adicional y potencialmente un equipo local. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Resulta que cuando yo digo marketing localizado, me estoy refiriendo a que yo voy a hacer un marketing puntual para ese nicho de mercado. Porque hay empresas que lo que hacen es un marketing globalizado, es decir, la misma estrategia para cualquier parte del mundo, pero en este caso no, es un marketing local, lo cual implica que vas a necesitar más recursos de lo habitual. En resumen, podemos decir que con este caso, los elementos del proceso de internacionalización y la competitividad intercultural no solo son cruciales para la estrategia de entrada en el mercado japonés, sino que también tienen implicaciones prácticas que afectan varias áreas funcionales de la empresa. Es imperativo para EcoWare considerar a estos elementos para asegurar una expansión internacional exitosa. Antes de continuar, le pregunto, señor Nixon, ¿lo entendió? ¿Tiene alguna duda? ¿Algún comentario que quiera hacer? No, profe, todo el tema está entendido. Toca sacar, estudiar el caso, hacer como una estructura de marketing de acuerdo a las fases que la profesora está dictaminando en el video y llegar a un objetivo final. Correcto. Yo lo que les sugiero es que hagan una tablita en Excel, en Word, como les quede más fácil, y colocan qué documento leyeron. Este fue el que leí. ¿Qué encontré? Encontré esto. ¿Qué de lo que encontré me sirve? Me sirve esto. Y así hacen con todos. Cuando ustedes tengan la tablita, va a ser más fácil que ustedes hagan el escrito, porque ya los tienen todos. A de pronto ir miércoles, ¿y cuál fue el que leí primero y se me olvidó?
ya no me acuerdo, y los estoy confundiendo. Trabajar de esa forma sistematizada, digamos que le facilita un poco el trabajo. Entonces, ¿cuáles son los resultados dentro de este curso? O sea, ¿qué espero yo y qué espera la UNAP que ustedes aprendan dentro de este curso? El estudiante desarrolla habilidades para comprender la importancia del factor intercultural como aspecto determinante del proceso de negociación internacional. Resultado 2. El estudiante logra relacionar la competitividad intercultural como un instrumento para el proceso de internacionalización de las empresas. Resultado 3. El estudiante está en capacidad de analizar escenarios y diseñar herramientas competitivas en la parte intercultural, identificando características, debilidades y oportunidades de negocio. Resultado 4. El estudiante comprende las herramientas cuantitativas y cualitativas que sirven para relacionar de forma teórica, conceptual y práctica las estrategias de competitividad intercultural. Y quinto y último, el estudiante maneja holísticamente el tema de competitividad intercultural y subsecuentemente puede proponer un modelo de negociación colombiano. Entonces, podemos notar con esto que es fundamental que puedan entender el tema cultural y su impacto en las negociaciones para poder de ahí sí decir, bueno, vámonos para la parte de competitividad. Competitividad desde la cultura, desde la interculturalidad de los diferentes países. Puntos claves a tener en cuenta. Realicen una lectura detallada de todo el material que tienen colgado en el aula. Si de pronto tienen dudas o hay cositas que no entienden dentro de las lecturas, me pueden decir y con gusto trabajamos. Me pueden escribir en el foro o incluso por el equipo de tips. Y lo digo en el equipo y no como consulta individual, porque de pronto la duda que uno tenga la tienen varios. Entonces enseguida se aclara para todo el mundo. Realizar la revisión de la lectura de las referencias bibliográficas, participar en el foro, fundamental que participen en el foro. Esa es la herramienta para que ustedes, digamos, tengan anticipadamente una retroalimentación y participar activamente en el foro de actividades, realizar aportes, también revisar aportes y comentarios de sus compañeros. Y por la noche de hoy, señor Nixon, eso sería todo. Entonces, espero que haya sido de provecho para usted y que sea de provecho para los estudiantes que lo van a estar viendo en diferido, que esto les dé pautas para la actividad que van a desarrollar y sea, digamos, más sencillo. Yo voy a estar también publicando la información del CIPAS, que este es un poco más, la web es un poco más general en torno a las actividades, pero en el CIPAS sí me voy a centrar ya en teoría. Entonces, les quiero proponer, si desean, como van a empezar a leer bibliografía y demás, si desean por el equipo, pueden escribirme y proponer temas que quisieran que yo desarrolle en el CIPAS. Tengo en mente las dimensiones de Hofstede, que es un tema bastante interesante, y otras cositas. Pero si ustedes tienen algún tema particular que que les gustaría abordar y desarrollar, me dicen. Recuerden que estos espacios son para ustedes y la intención es esa, que ustedes puedan de verdad nutrirse y seguir desarrollando. Entonces, señor Nixon, le agradezco mucho que se haya conectado y se haya quedado conmigo aquí durante la clase. Cualquier cosita, estoy atenta, me puede escribir y con gusto estaré pues dándole respuesta en el menor tiempo posible. Adelante, puede hablar. Profe, una consulta. Yo estoy aquí en Dígame. el computador también. Está, dice en la UEFIN en Stanislaus,
2017. El artículo que ahí dice Editorial Verbo, página 6 a la 20, ¿debemos leer de la página 6 a la 20 solamente? ¿Es Sí, lo lo que que quiere pasa decir es que esa? sí, porque hay material que de pronto es extenso. Por ejemplo, puede estar un libro, ¿cierto? Y el libro puede tener 100 páginas, pero ustedes no van a leer las 100. Ustedes nada más van a leer el pedacito que les compete y ya. Ahora, si ustedes quieren seguir ahondando y mirando, bueno, pero nada más tienen que leer las paginitas que le están haciendo mención ahí. Listo, profe. No, profe, muchas gracias por el tiempo prestado. Ya entendí mejor el tema que toca hacer. Qué bueno, me alegro. Esa era la idea. Espero que en esta segunda oportunidad sus trabajos estén volando. Claro que sí, profe. Bueno, vamos a detener la grabación.